Buenas tardes, mi nombre es Emiliano González García y les presentaré el tema de semiconductores. El, el cual les hablaré de la estructura atómica, el cual es la unidad principal del cual se origina la materia, el cual es imposible dividirlo, aunque este mismo se divide en otras partes del menor tamaño llamadas partículas subatómicas, las cuales son protones, ubicados en el núcleo, que son positivos, neutrones, ubicados con los protones, y electrones se ubican alrededor del núcleo del átomo donde se mantiene en constante movimiento. Los electrones poseen carga negativa, eh, el cual, como se puede observar en la imagen, está el átomo que está el electrón. Hablaremos sobre los semiconductores intrínsecos, el cual es cuando se encuentra puro, cuando no tiene ninguna impureza ni átomos de otro tipo de su estructura, el cual en ese caso la cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que se encuentren presentes en la banda de conducción. Bueno, pues cuando se eleva la temperatura de la red cristalina de un elemento semiconductor intrínseco, algunos de los enlaces covalentes se rompen y varios electrones pertenecientes a la banda de valencia se liberan de la atracción que ejerce el núcleo del átomo sobre los mismos. Como se puede notar, hace un salto de la banda de valencia hacia la banda de conducción, a su vez saltando a la banda prohibida, que dicho electrón se le funciona ahí como electrones de conducción, pudiéndose desplazar libremente de un átomo a otro dentro de la propia estructura cristalina, siempre que el momento semiconductor se estimule con el paso de una corriente eléctrica. Eh, bueno, pues los semiconductores extrínsecos se caracterizan porque tienen un número mayor de electrones que de huecos, porque tienen un pequeño porcentaje de impurezas llamadas donadoras. Respecto a los intrínsecos, esto es que posee porcentaje de impurezas respecto a que los elementos trivalentes o pentavalentes, o lo que es mismo, se dice que está en el elemento dopado. Y pues aquí se encuentran los semiconductores extrínsecos y tipo N y tipo P. La única diferencia de estos es de que el tipo N tiene 5 electrones en la última capa y los extrínsecos tipo P son los que tienen una vacante y dentro y bueno y un nivel energético superior a la banda de valencia, el cual es es el punto vacío que se encuentra dentro de la imagen tipo P del lado derecho, el número 4 que abajo vemos una pequeña circunferencia. Y pues los semiconductores tipo N son los que están dopados con elementos pentavalentes y los tipo P son los que están dopados con elementos trivalentes. Eh, el comportamiento de la unión semiconductora PN cuando los materiales de tipo P y tipo N se colocan en contacto uno con otro. La unión se comporta de manera muy diferente a como lo hacen cada uno de los materiales por sí solos. Mm, Específicamente, la corriente fluirá fácilmente en una dirección llamada polarización directa, pero no en la otra, que es polarización inversa, creando un diodo básico. Este comportamiento no es reversible, ya que surge de naturaleza del proceso de transporte de carga en los tipos de materiales.
se crea un campo magnético que produce corrientes de desplazamiento que equilibran a las de difusión. A la diferencia de potencial correspondiente a este campo magnético se le llama potencial de contacto V0. Bueno, pues aquí tenemos tipos básicos de uniones que, como se ve en la imagen, el transistor de unión bipolar es el PNP con las tierras P y N refiriéndose a las cargas mayoritarias dentro de las diferentes regiones de transistor, las cuales consisten en una capa de material semiconductor dopado N y entre dos capas de material dopado P. Son comúnmente operados con una pequeña corriente circulando desde la base que permite que una corriente mucho mayor circule desde el emisor hacia el colector. La, la flecha del transistor PN está en el terminal del emisor y apunta en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo. Bueno, pues aquí se nota el tipo NPN, el cual son los transistores mayores usados debido a la movilidad del electrón. Es mayor que la movilidad de los huecos en los semiconductores, así permite que haya mayor corriente y velocidad de operación. Y es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales las letras N y P se refieren a los portadores de carga mayoritarios dentro de las diferentes regiones del transistor. Consisten en una capa de material semiconductor dopado P, que es la base, y entre dos capas de material dopado N. Bueno, pues aquí tenemos curvas de operación, el cual, como se ve en la imagen, está formado por tres regiones, que es la base, que es el lado en medio, que es donde está la B, el colector, y el emisor. Colector es la letra C y el emisor es la letra E. Los transistores de unión bipolar son dispositivos controlados por corriente. Una pequeña corriente que entra en la región de base del transistor causa un flujo de corriente mucho mayor desde el emisor a la región de colector. Y ya después tenemos el transistor de efecto de campo, el cual está formado por tres regiones, que es una compuerta, una fuente y un drenaje. Como se ve en la imagen, se puede localizar en la parte inferior la compuerta, en medio la fuente y en la parte superior derecha el drenaje, el cual tienen una independencia de entrada muy alta, desde varios megohms de resistente a valores mucho mayores. Esta alta impedancia de entrada hace que tengan muy poca corriente a través de ellos. Así que los FTS dibujan muy poca corriente de la fuente de alimentación de un circuito. Por lo tanto, esto es ideal que no perturben los elementos de potencia del circuito. Después, los transistores de efecto de campo vienen en dos tipos principales, que es JFETS y MOSFETS. Bueno, pues con los tiristores, como se ve en la imagen, está conformado por tres terminales, que es un ánodo, un cátodo y una compuerta, o mejor conocida como gate. Su funcionamiento se asemeja al de un revelador o interruptor mecánico, ya que cuando aplicas una corriente a la terminal de gate, este se activa y obtiene la característica que deja pasar la electricidad. Como si bien se nota en la imagen, está el cátodo de la puerta y el que hace que que interrumpa la electricidad es el cátodo. Un claro ejemplo podría ser el apagador de alguna luz o interruptor o las famosas pastillas. Que pues a este componente se le conoce como de potencia porque se utiliza para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje a comparación de los otros semiconductores que manejan cantidades relativamente